On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was. Primera de Corintios 9:13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas? ¿Quiénes trabajan en las cosas sagradas? O más bien, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dice los que trabajan en tiempo presente? Está diciendo los que trabajan. Quiere decir que están trabajando ahorita. Así se refiere, ¿no? Los que trabajan en las cosas sagradas. ¿Quiénes trabajan en las cosas sagradas? ¿Sí? Está hablando de tiempo presente. La respuesta, mis hermanos, la debemos de conocer y entender yendo primero al tiempo en que se escribió este libro. Es parte de la hermenéutica, del buen entendimiento de la Biblia, ¿sí? De la buena interpretación, sana interpretación. ¿En qué año se escribió este libro? En el año 55 después de Cristo, el libro de Primera de Corintios. Entonces Pablo está hablando de esa época. ¿Qué había en esa época? Todavía estaba aún en pie el templo. Por ende, pues el sacerdocio levítico, Aarón, exactamente. Pero Pablo se refiere en este capítulo al derecho que tienen los que anuncian el Evangelio. Jamás mencionó diezmo aquí. No está diciendo, así como estos vivían de los diezmos, así tráiganme sus diezmos. Nunca lo mencionó aquí. De haber sido el caso, lo hubiera escrito. ¿Qué le costaba al Espíritu Santo? Así como ellos cobraban diezmo, ustedes traigan su diezmo, pero ya no en vacas, ni en granos, ni en productos alimenticios, sino en dinero. Así lo hubiera expresado el Espíritu Santo. Así, puntualmente. ¿Sí? Ok, entonces ya vimos este pasaje porque es de los más usados por ellos para sustentar el diezmo. Pero ya vimos que no se trata de diezmo. Se trata del derecho de ser sostenido. Nada más. Hebreos 7:8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí, lo mismo es la misma expresión. Aquí, ciertamente. Está hablando en presente, aquí. ¿A qué se refiere? ¿Aquí, en las iglesias? ¿Aquí en este tiempo, en 2012? Porque está hablando en tiempo presente, ¿sí? Aquí en este planeta, aquí en estos ministerios, es exactamente lo mismo. ¿En qué año se escribió el libro de Hebreos? El escritor de Hebreos, ¿en qué año lo hizo? Lo escribió en el año 65, 10 años después de Primera de Corintios. ¿Y en qué año fue destruido el templo? En el año 70 después de Cristo. O sea, que cuando se escribió Hebreos, aún estaba en pie el templo y aún estaba en pie el sacerdocio levítico. Aún estaban en funcionamiento todas esas prácticas que se tenían que hacer en el templo. Diezmo, primicias, ofrendas, ¿sí? Sacrificios de animales, todas esas cosas para los judíos, para los que no habían entrado al pacto del nuevo pacto, los que seguían con su pacto. El escritor de Hebreos está haciendo una comparación. Y aquí ciertamente reciben, vean cómo es en tiempo presente, los diezmos hombres mortales, y de aquí se agarran los hermanos. Ya ven, aquí reciben los diezmos, sin tomar en cuenta que se refiere a los levitas nuevamente. Se está refiriendo a los levitas, porque aún estaba en pie. Porque dicen que como Abraham le dio diezmo a Melquisedec, y Melquisedec es Jesús, entonces debemos nosotros dar diezmo. De ser así, debemos de considerar algunas preguntas importantes. ¿Cómo debemos de diezmar? O sea, ¿cómo refiriéndonos al acto, a la práctica? ¿Cómo debemos de diezmar? Si nos vamos a basar en el pasaje de Abraham y Melquisedec, ¿cómo debemos de hacerlo? Porque esa sería nuestra única fuente, nuestra única referencia de Abraham con Melquisedec. Entonces debemos de quitar todos los pasajes de la ley. ¿No es así? ¿Cada cuándo dio Abraham? ¿Cada semana? Dice que Abraham le dio diezmos cuando volvía de una guerra, de haber derrotado y recuperado a Lot y todos los bienes, ¿verdad? Todo lo que se habían llevado estos reyes. Abraham venía de una guerra. Entonces, si nosotros le vamos a dar a Jesús, debe de ser de una guerra, porque estamos viendo el ejemplo de Abraham. ¿Cada cuándo? Pues la Biblia nada más registra una sola vez. ¿Cuándo será esa vez? ¿De qué le dio? Del botín. ¿Qué era el botín?
Pues a lo mejor animales, a lo mejor algunas telas, productos también, a lo mejor también dinero, como no, algunas monedas, por ahí tesoros, ¿sí? Joyas. Pero solamente debemos de hacerlo una vez, si estamos tomando como ejemplo el pasaje de Abraham y Melquisedec. Porque Melquisedec es Jesús, según estos hermanos, ¿no? Así le debemos de dar a Jesús, entonces. Así, de una guerra hay que buscar pleito con alguien, mis hermanos, ir a la guerra, y si gana, en caso de ganar, porque nos pueden sonar, ¿sí o no? Pues sí. En caso de ganar y de recuperar lo que ganemos de la guerra, que casi siempre son pérdidas en las guerras, siempre es pérdida, de eso que sobre, pues darle el 10% a Jesús. Ahora, si Jesús es sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec, nosotros, ¿de qué orden somos? Porque somos sacerdotes, ¿no? Somos sacerdotes. ¿De qué orden? Del orden de Melquisedec. ¿A qué sacerdote se lo vamos a dar? No, a Jesús. Pero si Jesús es el sumo sacerdote, en la Biblia, ¿dónde se muestra que se le daban los diezmos al sumo sacerdote? Se le daba a todos los levitas. Al sumo sacerdote no hay mandamiento para darle al sumo sacerdote. Si Abraham le dio el 10% a Melquisedec y el otro 90% al rey de Sodoma, nosotros le debemos de dar el 10% a Jesús y el otro 90% al diablo. Siguiendo el razonamiento de ellos, debería de ser así. El 10% a Jesús y el otro 90% al diablo. De una guerra. Del botín de una guerra. ¿Quién lo hace así? ¿Te aceptan esto los predicadores que piden diezmo? Claro que no. Dicen, no, de tu salario, de lo que tú ganas. Y puntualmente, indefectiblemente, porque si no caes en maldición y eres un maldito ratero. Es ofensivo y ridículo. Antibíblico. Antibíblico, mis hermanos. No puede ser así. Jesús y Melquisedec son personas diferentes. O fueron personas diferentes. O estás en aquel pacto o estás en este pacto. En el pacto antiguo o en el pacto nuevo de la gracia. Por eso estos argumentos no pueden ser sustentados. No puede ser. Jesús nunca pidió diezmos. ¿Jesús enseñó a pedir a sus apóstoles diezmos? ¿Les dijo, vayan por todo el mundo a ser discípulos y cóbrenles diezmos? ¿El 10% de su salario? No, mis hermanos, no. Vamos a verlo, porque algunos te dicen que sí. Algunos dicen, sí, el Señor Jesús dijo, no dejen de hacer aquello, refiriéndose al diezmo. Hay una escritura así, ¿verdad? Vamos. Mateo, de la misericordia, la justicia y la fe. Era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello que es diezmar. ¿Sí o no? Claro que sí. Y de aquí se agarran los hermanos y te dicen, ya ves, es sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? El diezmo. Entonces no hay que dejar de diezmar. Como les expliqué en mensajes anteriores, ¿a quién va dirigido esas palabras? Ahí lo está diciendo, mi hermano. Ahí lo está diciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Les está hablando a los fariseos. No les está hablando a sus discípulos. Son puntos importantes. Se está dirigiendo a los fariseos, no a los discípulos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque ustedes dan diezmo. Hipócritas. Han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, ¿por qué Jesús les dijo que no dejaran de diezmar? ¿Cómo diezmaban ellos? Igual que todos los judíos. ¿A dónde llevaban sus diezmos? Al templo. Ya vean de qué diezmo se está refiriendo. La menta, el eneldo y el comino. ¿Sí? Son comestibles, mis hermanos. De eso se trataban los diezmos. Puro producto comestible, jamás en dinero. ¿Sí? Así que ustedes también, como les dice, fariseos, hipócritas. No le está diciendo a los cristianos, no le está diciendo a sus discípulos. ¿Sí? Porque muchos hermanos dicen, te sustentan el diezmo con esto. No es cierto. Se está dirigiendo a los fariseos, porque los fariseos diezmaban conforme a la ley. Ahí lo está diciendo. Y dejáis lo más importante de la ley. Estaban cumpliendo la ley al llevar sus diezmos, porque el diezmo es de la ley. ¿Jesús diezmó? ¿Jesús diezmó? Claro que sí, mis hermanos. ¿Por qué? Que era judío. Dice en Gálatas 4:4, exactamente, dice en Gálatas 4:4,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley y Jesús tenía que cumplir perfectamente toda la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, la ley de los judíos. Jesús la tenía que cumplir. En otro pasaje, vamos Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya ven, hermanos, cómo sigue la ley vigente? Es el argumento inmediato. ¿Ya ven cómo sigue la ley vigente? ¿Sigue la ley vigente? En Hebreos dice que fue abrogado el mandamiento anterior a causa de su ineficacia. Porque ese no puede salvar a nadie. El pacto antiguo no puede salvar a nadie. El pacto que te salva es el pacto eterno, el pacto de la gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Este pacto es el que salva. El antiguo quedó abrogado porque no puede salvar a nadie por su ineficacia. Pero entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice, lo he venido a abrogar? Y Hebreos dice, quedó abrogado. Sería como una contradicción, ¿no? Exactamente. Cuando el Señor Jesús vivió en la tierra, cumplió la ley perfectamente. Por eso dice, no he venido a quitarla, vengo a cumplirla. Todavía estaba la ley vigente, Él nació bajo la ley. Entonces Él cumplió la ley. Cuando estaba en la cruz dijo, consumado es. Y quiere decir, todo está cumplido. De ahí inicia el nuevo pacto. Con su muerte inicia el nuevo pacto, mis hermanos. El nuevo pacto y el antiguo quedó abrogado. Pero ¿por qué dice que no pasará ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se haya cumplido? ¿Ya se cumplió todo lo de la ley? No, mis hermanos. Atentos aquí. La ley o los profetas. Hay muchas profecías que no se han cumplido. Ese es el detalle que los hermanos no entienden. No se ha cumplido totalmente lo anunciado en el Antiguo Testamento porque hay muchas profecías a futuro. Porque muchos hermanos utilizan este pasaje para decir, ya ven, el Señor Jesús dice, denle al César lo que es del César. ¿Cuánto es del César? Pues los impuestos. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuánto es de Dios? Pues el diezmo. Qué fácil, qué bonito, qué interpretación tan fabulosa. Ah, de Dios es el diezmo. Pues ¿qué no de Dios es todo? De Dios es todo, mi hermano. Ah, qué cosas. ¿De quién? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? ¿Alguno trae una moneda? De a 10, de a 5, de a 20. Si alguno trae una moneda de a 20 es brujo o algo así por el estilo. Vamos a remontarnos a aquella época. Le dijo Jesús, mostradme la moneda. Ya le dieron la moneda. ¿De quién tiene la inscripción? Entonces vieron, ¿de quién tiene la inscripción? Pues aquí tiene un águila, que es el escudo nacional mexicano. Y dice, Estados Unidos mexicanos, da pues a los Estados Unidos mexicanos lo que es de ellos. Este vil metal, dénselo a ellos, al César. Pero a Dios, lo que es de Dios, mis hermanos, lo espiritual. Pero estos hermanos son bien abusativos, abusados. No, es que el diezmo es de Dios. El diezmo es de Dios. Aquí tiene hasta como el calendario azteca o algo así. Ya dárselo a los aztecas. ¿Quiénes son los aztecas? Pues nosotros somos aztecas, mis hermanos. Somos mexicas, ¿verdad? Así se entiende, mis hermanos. Así se debe de comprender. La gente que abusa en estas épocas, pidiendo diezmos, pidiendo primicias, cosas que fueron para los judíos, no son cosas para los cristianos. Se enfocan mucho en el dinero. Da pues al César lo que es de, y a Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues también dinero. No, de Dios son las cosas espirituales. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces da pues a Dios lo que es de Dios. Dale todo lo espiritual, lo espiritual. Claro, cuando Dios te motive a dar una ofrenda, cuando Dios te motive, primero te va a bendecir Dios. Como el caso de Abraham. Dice que primero bendijo Melquisedec a Abraham y luego Abraham dio los diezmos.
y ahora te lo dicen al revés. Primero da diezmo para que te bendiga Dios. ¿Qué cosas tan contradictorias? No, nosotros damos porque Dios nos bendice, y todo lo que recibe, dice David, de lo recibido de tu mano, te damos. No te damos para que nos des. Mira, ya te estoy dando, échale. Eso es fuera de la gracia, mis hermanos, totalmente fuera de la gracia. Nosotros recibimos sin merecer, vivimos sin merecer. Dios nos concede respirar, amanecer un día más. De lo recibido de ti, Señor, te damos. Y ahora no, ahora quieren estafar a la iglesia. Ahora quieren, porque eso es, venden el evangelio, te cobran por todo. Como dijo el hermano Trinidad, te cobran por bautismos, te cobran por casarte, te cobran por boda, te cobran por todo, mi hermano. No, como yo no sé, no me sé de memoria lo que cobran, ¿verdad? Pero te cobran por todo. No puede ser. Dijo el Señor Jesucristo, den de gracia lo que recibieron de gracia. ¿Qué recibiste de gracia? Todo. Ahí en ese pasaje se estaba refiriendo al poder que les dio, ¿verdad? De echar fuera demonios, de sanar enfermos, de muchas cosas que le concedió Jesús a los discípulos. Pero dijo, no vayan a cobrar por eso. No vayan a cobrar por eso. Hay un caso en el libro de los Hechos de Simón el mago, que vio que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo. Entonces Simón dijo a Pedro, oye, ¿cuánto porque me des ese don? Yo también quiero imponer manos y dar el Espíritu Santo. ¿Cuánto cuesta eso? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios lo puedes comprar. El don de Dios es gratis. El don de Dios es gratis. Dad de gracia lo que recibieron de gracia. Nunca, yo estoy en contra de esas cosas, cobrar absolutamente nada, mis hermanos. Si Dios, como les digo, si Dios en su corazón dice, hijo mío, te voy a bendecir para que tú des a mi obra, ese es asunto entre ti y Dios. Yo no tengo que intervenir para nada, ni condicionar, ni coaccionar ninguna forma de dar de ustedes, ningún dinero de ustedes. Ese es asunto de ustedes, mis hermanos. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿A qué se refería? Al impuesto, ¿verdad? Al impuesto. Y le preguntó Jesús, ¿de quién cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Pues de los extraños. Ahora nosotros, ¿somos hijos o somos extraños de Dios? Somos hijos. Dice en Efesios que éramos extraños. ¿Sí? Que éramos extraños, ¿no? Extranjeros y advenedizos, sin Dios. Pero ya no, por la sangre del pacto eterno. Somos hijos. Porque dice que todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿de quién cobra Dios los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Porque los hijos estamos exentos de impuestos. No hay ningún tipo de impuesto ni de presión para dar, mis hermanos. No hay bíblico, no hay argumento. Está manoseando la novia de Jesús. Híjole, mi hermano, ¿cómo les va a ir a estos amigos? Yo en verdad invito a los predicadores que piden diezmos que dejen de hacer eso. El diezmo para nada es bendición. Para nada es bendición porque no es doctrinal. Y así lo hacen. Si lo hacen ignorantemente, bueno, los invito a que estudien. Pero si lo hacen con alevosía y ventaja, les va a ir como en feria porque están manoseando a la iglesia de Cristo. Están manoseando a la novia del Señor. Y cuidadito con eso. Están trasquilando el rebaño. ¿De quién es el rebaño? De Él. Y muchos pastores piensan que es de ellos. Son simples cuidadores, mis hermanos. O somos simples cuidadores, supervisores, sobreveedores. ¿De verdad? ¿Sí? De las ovejas. No sobreveedores, esas ovejas.